Arrancamos entonces, iniciamos el día con la conferencia magistral de nuestro delegado de la Universidad de Florianópolis, el doctor Gustavo Caponi, que ustedes conocen muy bien. Él va a disertar sobre la explicación causal biológica dentro de un marco fisicalista. Entonces, Gustavo, pues, bueno, iniciar y yo aquí comienzo a registrar el tiempo. Buenos días a todos. ¿Se me escucha ahí? Con buenos días a todos. ¿El micrófono me capta o no? Sí. Bueno, en primer lugar, antes de comenzar la exposición, es necesario y pertinente un agradecimiento a todas las instituciones organizadoras del evento, a la Universidad Veracruzana, a la Universidad del Estado de México, a la Universidad Autónoma de México, a mi Centro de Estudios Lombardo Toledano y, claro, a Jorge Martínez por permitirme estar acá, por permitir que yo participe de este congreso, ocupando este lugar que espero honrar con la exposición que preparé. Bueno, espero que mis intenciones en la exposición queden claras justamente a lo largo de lo que yo vaya diciendo, pero por las dudas voy digamos, de una forma más informal primero, voy a presentar el contexto general de lo que quiero decir, que es lo siguiente. Lo que me interesa es un problema clásico y lo que voy a defender también es una posición clásica, aunque creo con un argumento relativamente original, que apunta a esto, a mostrar que se puede aceptar una ontología fisicalista, aunque eso es una expresión técnica, podría decir, se puede aceptar una ontología fuertemente materialista, claramente materialista, y aún así reconocer el valor cognitivo de explicaciones causales que no sean de carácter físico. Digamos, el problema es un problema muy clásico, ¿no? Porque, digamos, a posiciones de autores que intentan conciliar ese fisicalismo al mismo tiempo con esa posición no reduccionista, son muy comunes, pero al mismo tiempo se han levantado siempre, se han formulado argumentos en contra de la posibilidad de esa posición. Y yo lo que la quiero es defender, y defender pensando, no tanto, por ejemplo, como clásicamente se ha pensado en explicaciones que apelen a predicados a propiedades mentales o a fenómenos mentales, que no es lo que me interesa, sino en el caso mío sobre todo a la biología evolutiva, pero también a lo que Meyer llamaría biología funcional, y también, por ejemplo, yo pienso que los argumentos que yo desarrollo se aplicarían, por ejemplo, para otro tipo de explicaciones causales, legítimas, que no son explicaciones físicas, como podrían ser las explicaciones de la sociología. Ese entonces es el contexto general. Ahora, hablando mal y pronto, como se dice, así ya, pero formulando la tesis desde una perspectiva ya más técnica, yo formularía mi posición de esta forma. Reconocer eso que los fisicalistas entienden por clausura causal del dominio físico no le quita valor epistémico a las explicaciones causales de procesos y fenómenos biológicos que aludan a propiedades sobrevinientes a las propiedades físicas. Y yo creo que para reconocer ese valor epistémico no es necesario romper con el fisicalismo. Eso, entiendo, queda claro cuando se admite la concepción experimentalista de la explicación causal conforme fue presentada por James Woodward. Según esta perspectiva, las explicaciones e imputaciones causales no suponen enunciados nómicos, sino simplemente invariantes estables bajo manipulaciones. Y lo que yo quiero decir es que hay invariantes, y eso es importante en mi argumento, que solo valen para propiedades sobrevinientes a las propiedades físicas. Por eso, sin aludir a esas propiedades sobrevinientes, esos invariantes serían invisibles, como también serían invisibles las tramas causales que esos invariantes permiten descubrir. Aun cuando, incluso, una vez individualizadas, esas tramas causales puedan ser eventualmente reconstruidas y explicadas en términos puramente físicos. Ya les advierto, además, que para paliar la debilidad de mi argumento, voy a intentar reforzarlo con algunas referencias a la biología evolutiva, pero también voy a cerrar la exposición retomando algunas ideas de Claude Bernard.
Lo haré porque creo que lo que voy a decir no agrega mucho a algo que Bernard ya había dicho cuando en el siglo XIX él estaba intentando elucidar los fundamentos y los derechos de la fisiología experimental. Y aquí creo que esto comprueba un poco algo que dijo Jean Gaillon en la primera conferencia respecto de cómo los textos seminales de un programa de investigación o de una posición teórica pueden ser muy claros respecto de sus presupuestos y de sus presupuestos epistemológicos. Esto de Claude Bernard lo confirmaría. Mi punto de partida, sin embargo, es algo más próximo, no será Claude Bernard, sino algo más próximo a los desarrollos actuales de la filosofía de la biología. En particular, la aceptación de que la idea de sobreviniencia parece dejarnos margen para describir y analizar los fenómenos biológicos usando un lenguaje distinto del lenguaje de la física. Es decir, la idea de que no hay diferencia biológica sin diferencia física, pero que sí puede haber semejanza biológica sin semejanza física, permite entender la existencia de predicados específicamente biológicos. Lo que no queda tan claro, sin embargo, y ahí está mi problema, o ahí está el problema, es que ocurra lo mismo con las explicaciones causales que construimos usando ese lenguaje y esos predicados sobrevinientes. Cabe dudar de que esas explicaciones pongan en evidencia genuinos procesos causales. Podría sospecharse que esas explicaciones se limitan a establecer pseudoconexiones causales entre apariencias como esas que animan, por ejemplo, un teatro de sombras. Pero, como ya dije, lo que yo pretendo aquí es disipar esas dudas, mostrando que las explicaciones construidas en términos puramente biológicos brindan conocimiento causal efectivo y legítimo. Pero haré eso sin apartarme de la ontología fisicalista, asumiendo incluso la clausura causal del dominio físico. Mi idea es que, aún aceptando la ontología fisicalista, se puede también reconocer el valor de las explicaciones causales ofrecidas por la biología y también por otras ciencias especiales de las que no me voy a ocupar. Todas las ciencias especiales nos colocan ante invariantes causales que no sería posible articular y visualizar si nos remitiésemos al mundo en términos estrictamente físicos. Y cuando digo esto último, estoy insistiendo en el hecho de que mi principal referencia en lo que atañe a la explicación causal es la noción experimentalista de las explicaciones causales conforme ella fue presentada por James Woodward, cosa que ya dije antes. Empiezo entonces, finalmente, con el desarrollo del argumento, y empiezo por algo que creo que no les va a parecer muy problemático. Me refiero a la idea de que las explicaciones específicamente biológicas correlacionan causalmente estados de los que podríamos denominar variables sobrevinientes, o correlacionan, a veces, estados de variables sobrevinientes con estados de variables físicas. Pero, del mismo modo en que ocurre con las propiedades sobrevinientes, las variables sobrevinientes, así como sus estados y sus cambios de estado, solo existen en la medida en que ellas están instanciadas en fenómenos que pueden ser considerados como estados y cambios de estados de variables físicas o químicas. Las propiedades sobrevinientes solo cambian si esos cambios están enancados en cambios de propiedades físicas. Y pasa lo mismo con las variables sobrevinientes cuyos cambios correlacionamos en alguna tentativa de explicación causal. Lo que quiero decir entonces es que el fisicalismo también nos compromete con la presunción de que no hay cambio sin cambio físico, aunque sí puede existir permanencia sin permanencia física. Y además de eso, el fisicalismo también nos obliga a aceptar que todo cambio físico tiene una causa de la misma naturaleza, una causa que también es un cambio físico. Es decir, reconocer la existencia de propiedades sobrevinientes no nos exime de asumir ese otro supuesto fundamental del fisicalismo, que es la clausura causal del dominio físico. Me refiero al presupuesto de que todo cambio supone un cambio físico que lo efectiviza, y que solo puede ocurrir si otro cambio físico lo causa. Y asumir eso podría llevarnos a negarle todo contenido causal a las explicaciones que aluden a variables descriptas en términos de predicados sobrevinientes. Así, aún sin cuestionar la idea de que en nuestro lenguaje existen predicados que aluden a propiedades sobrevinientes, podría aún concluirse que esas propiedades carecen de cualquier eficacia causal. Es que, desde una perspectiva fisicalista, la idea de una clausura causal del dominio físico es innegable. No hay cambios, ya lo dije, no hay cambios sin cambio físico y todo cambio físico tiene una causa física. En este sentido, aunque expliquemos el cambio ocurrido en una variable biológica atribuyéndolo al cambio ocurrido en otra variable de la misma naturaleza, aún así, ambos cambios suponen la ocurrencia de cambios físicos. Y es entre esos cambios físicos que se cumple la relación causal.
aunque identifiquemos y describamos nuestras variables en términos de propiedades biológicas sobrevinientes a las propiedades físicas, eso es lo que estoy diciendo, aún así, debemos suponer que el cambio físico supuesto en el cambio de la variable dependiente fue causado por el cambio físico supuesto en el cambio de la variable independiente. Veamos esto entonces en un ejemplo de biológico, en un ejemplo de mimetismo. La frecuencia de una variante mimética de una especie cualquiera, según cuentan los libros de biología, es directamente proporcional a la frecuencia de la especie modelo. Donde la especie modelo es poco frecuente o ausente, la variante mimética pierde su ventaja ecológica. Tal el caso de lo que ocurre con las culebras del género Lystrophis. En distintas especies de esas serpientes no venenosas, suele darse una variante mimética con las sí muy venenosas víboras del género Microrus, esas que conocemos como víboras de coral. Pero donde no hay corales, la variante mimética de esas culebras, la falsa coral, está ausente o es muy rara, aun cuando su especie sea así frecuente. Así, en algunos casos, una disminución o un aumento en la frecuencia con que la variante mimética de una especie se da en una determinada región puede explicarse causalmente en virtud de alteraciones en la frecuencia de la especie modelo. Si la especie modelo se torna muy rara, entonces el efecto aposemántico de la coloración mimética perderá efectividad y se tornará menos frecuente. Pero, aunque toda esa explicación esté construida en base a predicados altamente sobrevinientes, como lo son variante mimética, especie modelo, predador y aposemantismo, aún así, también hay que reconocer que todo eso solo puede ocurrir porque hay una compleja trama de eventos físicos que hace que eso ocurra. Si pensamos en la coloración mimética de una mariposa depredada por chimangos, que es un pájaro muy común en tierra de gauchos y de gaullos también, no podemos olvidar, si pensamos en eso, una mariposa depredada por chimangos, no podemos olvidar que ese color resulta de una convergencia de fenómenos químicos y físicos. Y tampoco podemos olvidar que dicho color será registrado por un sistema físico altamente complejo, que es justamente el aparato neuroperceptor del chimango. Además, tampoco podemos olvidar que la caza también es una trama de eventos físicos que, entre otras muchas cosas, envuelve los desplazamientos de presas y predadores, sus diferencias de velocidad y el impacto del pico del chimango en el cuerpo blando de la mariposa. Así, la pérdida de la eficacia ecológica de esa coloración será la resultante de un cambio en el modo en que se dan y se repiten esos eventos que, al final de cuentas, están tramados en la misma materia en la que se trama la erosión de una piedra o la evaporación de un líquido. Sin embargo, que eso sea indudablemente así, no debe llevarnos a considerar que la explicación biológica que ya dimos de la pérdida de eficacia biológica de esa coloración no sea ella una explicación causal. Quiero decir, una cosa es reconocer que toda conexión causal sea de carácter físico. Mi compromiso con el fisicalismo es fuerte. Y otra cosa distinta, pero otra cosa distinta, es suponer que toda explicación causal deba ser una explicación física. Una cosa no se sigue de la otra. Reconocer la clausura causal del dominio físico no le quita valor epistémico a las explicaciones causales de procesos y fenómenos biológicos que aluden a propiedades sobrevinientes a las propiedades físicas. Y para reconocer ese valor epistémico no es necesario, como ya dije, romper con el fisicalismo. Y es más, ni siquiera es necesario ablandarlo al fisicalismo. Esto queda claro cuando se admite la concepción, como decía, experimentalista de la explicación causal. Y las explicaciones por selección natural son un buen ejemplo de eso. Las presiones selectivas son configuraciones de variables cuya constitución y cuyos efectos específicos solo se revelan bajo descripciones que aluden a propiedades biológicas que son sobrevinientes a las propiedades físicas. Esas configuraciones de variables, es verdad, serían causalmente inertes si no fuese por su instanciación física. Pero también es verdad que esas configuraciones de variables solo son identificables y entendibles bajo esas descripciones específicamente biológicas. Es decir, esas presiones selectivas se nos revelan como invariantes causales, locales y relativamente efímeros, que solo pueden ser individualizados si se consideran propiedades sobrevinientes. Piensen de nuevo en las explicaciones que aluden a conformaciones miméticas.
Según Woodward, vamos a recordarlo, las explicaciones o imputaciones causales no suponen enunciados nómicos, sino simples invariantes estables bajo manipulaciones. Las leyes causales, según Woodward, serían un caso extremo de esos invariantes. Pero la universalidad que caracteriza esas leyes no es lo que le da su contenido causal. Lo que provee ese contenido causal, tanto en el caso de las leyes causales como en el caso de los invariantes de validez más local y restringida, es el hecho de habilitarnos al control experimental de los fenómenos aludidos. Y aquí, lo que más nos interesa es la existencia de invariantes de validez más o menos local que solo se verifican en el plano de las propiedades sobrevinientes. En efecto, hay invariantes que solo valen para propiedades sobrevinientes. Y esos invariantes únicamente se verifican si nos remitimos a esas semejanzas no físicas supuestas en la idea de sobreviniencia. La correlación causal, por ejemplo, entre por un lado la abundancia relativa de una especie mimética y su especie modelo, y por otro lado la eficacia ecológica del fenotipo mimético, esa correlación es un buen ejemplo de tales invariantes. Y para dimensionar correctamente el carácter sobreviniente de las propiedades allí implicadas, se debe recordar que el aposemantismo y el mimetismo no solo son cromáticos, sino que pueden depender de otros factores, como el olor, por ejemplo. Claro, cada caso de mimetismo se basa en una propiedad física determinada, pero si quisiésemos manipular esa propiedad para así producir alguna modificación controlada en el fenómeno de mimetismo que estemos estudiando, entonces deberemos primero reconocer e individualizar esa propiedad por su efecto mimético, siendo relativamente secundario cuál es el sustrato o el mecanismo físico que produce ese efecto. En casos como ese, sin aludir a las propiedades sobrevinientes, no sabríamos ni qué variables manipular ni cómo manipularlas para así controlar los fenómenos cuyas causas decimos conocer. Ni tampoco sabríamos qué poblaciones de control deberíamos buscar para cotejar el cumplimiento de esa correlación. Es decir, sin aludir a las propiedades sobrevinientes, no sabríamos ni siquiera qué conexiones causales rastrear en el dominio físico. Y eso es lo que algunos defensores del reduccionismo explicativo a ultranza se olvidan cuando enarbolan la clausura causal del dominio físico como argumento suficiente en contra de las pretensiones epistemológicas de las ciencias especiales. Hay ahí una especie de fisicalismo parásito de valor puramente retórico que se limita a imaginar posibles traducciones físicas de explicaciones causales que ni el demonio de Laplace habría conseguido formular. Explicaciones causales que no solo fue posible formular por la referencia a las propiedades sobrevinientes, se hizo falta referirse a esas propiedades, sino que además solo son comprensibles si se alude a esas propiedades. Esas explicaciones no pueden ser traducidas a un lenguaje puramente físico sin pérdida de contenido. Y eso es así porque los invariantes que las articulan suponen la referencia a propiedades sobrevinientes. Aunque prescindiendo de esos invariantes se pueda, es verdad, formular otros invariantes más específicos y básicos que valgan para diferentes casos particulares de un fenómeno biológico general, como puede ser el mimetismo, aún así, eso no se va a hacer sin pérdida de generalidad y de integración teórica. Dejaremos de ver lo que esos casos de mimetismo tienen de común y así la propia noción de mimetismo se va a desvanecer como si ella fuese una ilusión. Pero lo cierto es que no es una ilusión. Las propiedades, y no lo es simplemente, y digamos, lo que explica eso es que las propiedades biológicas justamente son sobrevinientes a las propiedades físicas porque efectos funcionales semejantes pueden ser producidos por procesos causales muy diferentes. Y eso no significa que esos procesos no existan. Y esa es una suposición que el fisicalismo no puede ni precisa impugnar. Sin la noción de mimetismo, perderemos la clave que puede llevarnos hasta esas explicaciones más particulares que quizás se aproximen de un conocimiento puramente físico-químico. Y si no recuperamos esa noción, nos podríamos quedar sin descubrir nuevos casos en los cuales buscar esas correlaciones causales más básicas en las que se enancan los fenómenos del mimetismo, y que muchas veces nos permiten descubrir formas de intervención experimental sobre diferentes casos de dicho fenómeno. No se trata entonces de una pérdida puramente pragmática, sino de una pérdida teórica.
hay ciertos invariantes causales que rigen a los fenómenos biológicos que ya no podremos ver. La ibris fisicalista, con el perdón de la palabra, podría dejar ciega a la biología. Y esto va más allá del fenómeno del mimetismo. Esto abarca la totalidad de los fenómenos que le importan a las ciencias de la vida. Pero conforme ya lo dije, reconocer todo eso no implica ningún ablandamiento de la ontología fisicalista. Y no lo implica porque la concepción manipulacionista de las explicaciones causales ya ella es un compromiso suficiente, bastante, con el fisicalismo. Nada puede ser experimentalmente manipulado si no se introducen modificaciones en el dominio de los fenómenos físicos. Como ya dije antes, nada ocurre sin cambios físicos. Y manipular una variable siempre exige una alteración de orden físico, cuyos efectos también deberán tener algún correlato en cambios físicamente registrables. Actuar, en el plano que sea, por ejemplo, también en la política, es producir un cambio. Y como no hay cambio sin cambio físico, tenemos que aceptar que siempre se actúa físicamente. Por eso, si las variables de las que hablamos se encuentran en el plano de lo manipulable, podemos estar seguros entonces de que esas variables no escapan al orden físico. Y es eso lo que garantiza su eficacia causal. Y ese es el caso claro de las variables a las que alude toda la biología, incluida ahí la propia teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural no le atribuye a la materia orgánica ninguna espontaneidad o capacidad de autodeterminación. Y el equilibrio de Hardy-Weinberg provee una formulación plausible de esa presunción de inercia evolutiva. El principio de Hardy-Weinberg establece que la intensidad de un cambio evolutivo debe ser estrictamente proporcional a la intensidad del factor de cambio que lo produce. Y eso vale para la migración, la deriva génica, la mutación y la selección natural o sexual. Los cambios en las frecuencias relativas de dos alelos deben ser siempre proporcionales a la magnitud y a la intensidad de los procesos de migración, de deriva génica y de mutación y de selección natural o sexual que afecten a esas proporciones. Por eso, en la medida en que nosotros podamos modificar controladamente cualquiera de esos factores, manteniendo estables los otros, el cambio evolutivo producido será estrictamente proporcional a la magnitud de esa modificación. Tácitamente, todos los estudios experimentales sobre los procesos a los que alude la teoría de la selección natural se basan en esa presuposición. Y en la medida en que el fisicalismo exige aceptar que nadie puede hacer un experimento de campo o de laboratorio, sea cual sea el dominio de fenómenos del cual se trate, sin intervenir en el dominio físico, sin producir un cambio físico, en la medida en que asumimos todo eso, digo, podemos también decir que el cambio evolutivo producido por una intervención experimental siempre será proporcional a la magnitud del cambio físico supuesto por esa intervención. Y eso será así, aunque nuestra lectura de esa intervención y también nuestros modos de planificarla, de describirla y de interpretar sus resultados estén articulados por invariantes referidos a propiedades sobrevinientes. Las correlaciones causales efectivamente ocurridas entre las variables dependientes e independientes no dejarán de ajustarse a esa proporcionalidad física. Y eso será así porque esos fenómenos ocurren en la misma materialidad en la que ocurren los fenómenos estudiados por la física. Lo que quiero decir es esto: el control experimental supone la proporcionalidad entre la intervención experimental y la respuesta del sistema intervenido. Y eso es un corolario del principio de inercia. Sin suponerlo, el control experimental no puede proporcionarnos conocimiento causal. Por otra parte, sea cual sea el campo de estudios en el que nos estemos moviendo, la detección de invariantes efectivamente estables bajo intervenciones ratifica esa proporcionalidad. Y dado que esa intervención experimental solo puede ser de orden físico, entonces la detección de esos invariantes también ratifica que el orden de fenómenos estudiados no escapa al dominio físico. Sin cambio físico no hay cambio de ninguna clase. Y lo que esos invariantes nos informan, es que el cambio físico en el que se materializa la respuesta del sistema experimentalmente intervenido es proporcional al cambio físico en el que se materializó nuestra intervención experimental. Pero, en la medida en que esos invariantes estén formulados en términos que aluden a propiedades sobrevinientes, entonces su detección también nos indica que el conocimiento causal puede formularse en un lenguaje distinto del lenguaje de la física. Y también nos indica que, asumiendo la legitimidad de ese conocimiento causal distinto del de la física,
podemos conocer conexiones causales que un abordaje puramente físico de los fenómenos y procesos estudiados podría llevarnos a ignorar. Para aceptar eso, como ya dije, no hace falta romper con el fisicalismo, muy por el contrario, justamente hay que aceptar el fisicalismo, porque la aplicabilidad de la concepción experimentalista del conocimiento causal supone justamente la proporcionalidad física entre, por un lado, la intervención experimental de los sistemas estudiados y, por otro lado, la respuesta que esos sistemas dan a la intervención ejecutada por el experimentador. Todo cambio supone un cambio físico con el cual guarda una proporción invariante a ser detectada. Y no importa tanto cuál es el lenguaje en el cual esa proporción sea enunciada. Y ahora, ya para ir encaminándome al fin de la exposición, al ocaso de la exposición, lo que quiero es mostrarles esto que estoy diciendo ya lo sabía Claude Bernard. Pero para explicar eso tengo que hacer una aclaración breve sobre el uso de la expresión ley que encontramos en los escritos de Claude Bernard. Como cualquier científico del siglo XIX, Claude Bernard le daba a esa expresión un sentido bastante amplio y flexible. Además de los grandes principios fundamentales de la física, para Claude Bernard cualquier generalización empírica más o menos confiable, cualquier regla experimental o efecto común podría recibir el título de ley, que tampoco implicaba de por sí los honores epistemológicos que uno podría pensar. Los escritos de Haeckel y, por ejemplo, la filogenia de Ameguino son dos ejemplos que me vienen fácilmente a la cabeza cuando pienso también en ese uso permisivo del término ley. Y otro ejemplo justamente es el de Claude Bernard, en particular sus alusiones a las leyes fisiológicas. A lo que Bernard alude con esa expresión es a simples invariantes locales, numéricamente expresables, que permiten el control experimental de ciertos fenómenos fisiológicos. Una correlación constante entre el incremento de esfuerzo físico y el aumento del ritmo cardíaco sería para Bernard un buen ejemplo de ley fisiológica. Pero no es ese el asunto en particular sobre el que quiero hablar ahora. No me interesa tanto aquí la distinción entre una ley y un invariante local, pero sí asumiré que esas leyes a las que alude Bernard pueden ser mejor caracterizadas como invariantes estables bajo intervenciones en el sentido de Woodward. Lo que sí me interesa, en todo caso, es subrayar que esos invariantes a los que alude Bernard bajo el rótulo de leyes fisiológicas merecen sí el calificativo de fisiológicos. Y lo merecen por el hecho de establecer correlaciones constantes entre estados de variables que son descriptas en virtud de nociones específicamente fisiológicas, como lo son excitación e irritación. A tal estímulo excitante, tal irritación como respuesta. Es decir, a tal naturaleza y magnitud del factor excitante, naturalmente dado o experimentalmente producido, tal naturaleza y magnitud de la irritación constatada u obtenida. Y eso era crucial para Claude Bernard, porque esa constancia y regularidad, era esa constancia y era esa regularidad la que mostraba que los fenómenos fisiológicos se ajustaban al principio de inercia que regía en toda la naturaleza, sin dejar ningún lugar a la espontaneidad imprevisible de cualquier fuerza vital. Eso, para decirlo de otro modo, indicaba que las relaciones causales entre excitación e irritación estaban sometidas al orden de la causación físico-química. Y Bernard se encargó de resaltarlo en su introducción al estudio de la medicina experimental de 1865. Lo cito, la cita es un poquito larga. Decía Claude Bernard: las partes vivientes tienen la facultad de ser irritables, es decir, de reaccionar bajo la influencia de ciertos excitantes de una manera especial que caracteriza a los tejidos vivientes, como es el caso de la contracción muscular, la transmisión nerviosa, la secreción glandular, etc. Pero, seas cuales sean las variables que presentan esos tres órdenes de fenómenos, que la naturaleza de la reacción sea de orden físico o vital, esa reacción, no tiene nunca nada de espontáneo. Es Bernard que dice eso. El fenómeno es siempre el resultado de la influencia ejercida sobre el cuerpo que reacciona por un excitante físico-químico que le es exterior. En el medio químico, decía también ahí Bernard, lo sigo citando un poquito, todo cuerpo mineral es muy estable y solo cambiará de estado si las circunstancias en las que se encuentra son modificadas de una manera bastante pronunciada, sea naturalmente, sea por una intervención experimental.
Mientras tanto, consideraba él, y yo lo sigo citando fielmente, en el medio orgánico los principios inmediatos creados por los animales y por los vegetales son mucho más alterables y menos estables, pero aún así son inertes y solo manifiestan sus propiedades en la misma medida en que son influenciados por agentes localizados fuera de ellos. Pero, como también él subrayaba en ese mismo pasaje, y yo lo sigo citando, los propios elementos anatómicos, que son los principios más alterables y más inestables, son también inertes, no entran nunca en actividad vital si alguna influencia extraña no se los exige. Una fibra muscular, ejemplificaba Bernard, posee la propiedad vital que le es propia de contraerse, pero esa fibra viviente es inerte en el sentido que, si nada cambia en las condiciones ambientales o interiores, ella no entrará en actividad y no se va a contraer. Y eso también vale, siempre según Bernard, para cada órgano y para el organismo como un todo. Al igual que ocurre con los cuerpos brutos, decía también Bernard, cada uno de esos cuerpos vivientes, son palabras de él, es inerte, porque es incapaz de darse movimiento por sí mismo. Por eso, decía también él, para ponerse en movimiento esos cuerpos precisan entrar en relación con otros cuerpos y recibir alguna excitación. Es decir, nada se autoirrita o se autoexcita. En un sistema viviente, nada se mueve si no hay una perturbación que advenga desde el entorno. Y la respuesta siempre será estrictamente proporcional a la magnitud de esa perturbación. Proporcionalidad que, como es obvio, también se cumple en el caso de las perturbaciones producidas en las manipulaciones experimentales del viviente. El fisiólogo experimentador, decía Bernard, excita los elementos orgánicos recurriendo a medios físico-químicos. Medios cuya intensidad ese fisiólogo gradúa y dosifica en base a aparatos de medición que también le son ofrecidos por la física y la química. Y la magnitud de la irritación producida en los elementos orgánicos estimulados, que también es registrada y medida por sus manifestaciones físico-químicas y en base a instrumentos de observación y medición oriundos de la física y la química, esa irritación, digo, siempre será proporcional a la magnitud de esa excitación física o química. Esa irritación siempre se ajustará a regularidades, a leyes, si usamos la palabra como él. Así, aunque el fisiólogo describa y analice los circuitos causales por él estudiados en términos de propiedades vitales, tales como la irritabilidad u otras que de ella se derivan, aún así digo, el hecho de que las leyes descubiertas o los invariantes descubiertos establezcan una proporcionalidad estricta entre la magnitud físico-químicamente mensurada de su intervención excitante y la magnitud también físico-químicamente mensurada de la irritación generada, la constatación de esa proporcionalidad, digo, le dará seguridad al fisiólogo experimental de que él está elucidando genuinas conexiones causales. Así, aun cuando no estén formuladas en el lenguaje de la física y la química, esos invariantes experimentales, que son la sustancia del conocimiento fisiológico, estarán, aún así, conectando manipulaciones inevitablemente físico-químicas con resultados o reacciones que son de la misma naturaleza. El experimentador, como lo decía Bernard en uno de los artículos de la ciencia experimental, puede más que lo que sabe, de lo que sabe. El experimentador puede controlar una trama causal cuya urdimbre más fundamental todavía desconoce. Y esa capacidad de control ya es conocimiento. Aun cuando suponga la referencia a propiedades que son más fundamentales. Pero insisto, la capacidad de control ya es conocimiento. No es un camino al conocimiento o un síntoma de conocimiento, es conocimiento. El fisiólogo experimental puede actuar sobre el orden de las causas próximas, controlando los efectos de esa intervención. Y puede hacer eso aún sin tener un conocimiento plenamente acabado de los factores y conexiones que él está manipulando. Claude Bernard no dudaba de que el entramado causal del mundo, ahí incluidos los fenómenos vitales, eran de carácter físico-químico. Bernard era un fisicalista estricto, y él entendía con razón que era eso lo que garantizaba que el determinismo también se verificase en la fisiología. Pero Claude Bernard también sabía que, si se quería avanzar en el desarrollo del conocimiento fisiológico, había que reconocer y aludir a esas propiedades vitales aún no reducidas a las propiedades físico-químicas. Y él también sabía que los invariantes causales específicos a los fenómenos biológicos así descubiertos podrían venir a quedar expresados en base a conceptos que, justamente por referirse a esas propiedades vitales, no eran los conceptos de la física y la química. Pero
en la medida en que esos invariantes pudiesen ser verificados en intervenciones experimentales que corroborasen la inercia de la materia y la ausencia de toda fuerza vital contraria a esa inercia, en la medida en que eso fuese así, también se podría estar seguro de que esos invariantes fisiológicos brindaban verdadero conocimiento causal. Es decir, se podía estar seguro que esos invariantes estaban dando a conocer la trama causal de un mundo físicamente determinado, mostrándonos cómo hacer para controlarlo, cómo controlarlo. En suma, para Claude Bernard, el compromiso experimentalista era todo el compromiso fisicalista que se necesita para el desarrollo de una ciencia. Y yo creo que tenía razón. No sé lo que me van a decir ustedes, en todo caso, ahora lo discutimos. Pregunto si yo como coordinador puedo dar una opinión y una pregunta al mismo tiempo. ¿Me perdona que me...? Gracias. Bueno, me parece, primero un comentario, y es que dentro del contexto en que Gustavo ubica la discusión y haciendo la referencia específica a Claude Bernard, me parece que el trabajo es completamente lógico y coherente y válido. Es decir, ¿por qué? Porque además de presentar una argumentación clara, la contextualiza el margen de validez de la misma. Y ahí es donde viene una pregunta o una inquietud que yo he acariciado durante mucho tiempo, que suscitas tu charla en la referencia a lo que implica para entender las relaciones entre los discursos, llamémoslo así, propiamente de la física y discursos de la biología, en el sentido de que, por ejemplo, hoy en día se dan transferencias metafóricas de una disciplina a la otra. Claro que siempre lo ha existido de alguna manera, pero ha recobrado renovado vigor. Por ejemplo, el cosmólogo Lee Smolin, físico cosmólogo, en su famoso trabajo defiende que los universos evolucionan por selección natural y un concepto propio de la biología. Sin embargo, a él le ayuda a aclarar ciertas ideas propias de la física. Por otro lado, hay autores que señalan que el concepto físico de autoorganización solamente se puede entender, o mejor, se entiende mejor, es por referencia a lo biológico y no a lo que llamaríamos puramente físico, aunque también. Es decir, que el mejor ejemplo de autoorganización son justamente los sistemas biológicos. Pero quiero ir al siguiente punto, y ya para terminar, que como que resume la inquietud. Hay una cita muy interesante que a mí me ha preocupado, de Jacques Monod, en El azar y la necesidad de 1970, cuando dice claramente que la biología es una ciencia marginal en el sentido, y únicamente en el sentido, de que el conocimiento del ser vivo nunca, así por más avance en detalles y en especificaciones, etcétera, nunca podrá arrojar ideas o conceptos nuevos de validez para la física, porque considera que son sistemas altamente específicos. Pero sin embargo, cuando uno mira la física, parece que ocurre lo contrario, porque los sistemas experimentales sujetos a control son sistemas altamente especificados por las condiciones de control y de laboratorio en que se hacen. Entonces uno podría ver que justamente lo que está ocurriendo es lo contrario, que ampliamos nuestro conocimiento del mundo físico, habiendo cada vez penetrado más en el conocimiento del mundo biológico. ¿Cómo ves esa relación? Bueno, yo tiendo a coincidir con, no me acordaba de esa cita de Jacques Monod, pero yo tiendo a coincidir con esa cita de Jacques Monod, lo que, por todo lo que intenté mostrar, no le quita a la biología su autonomía, porque aún en ese margen, en el estudio de esos fenómenos restringidos que la biología estudia, sin utilizar ella ese lenguaje independiente del lenguaje físico, no descubriría
esos invariantes que se pueden descubrir y que eventualmente después la física podrá querer eventualmente explicar una vez que ellos estén descubiertos, en algunos casos, por su propio recurso teórico. Ahora, vos también me estás preguntando por analogías, y no por, porque digamos, la relación se invertiría si uno pudiese dar una explicación biológica de procesos físicos. Y yo creo que eso nadie lo pretende. En todo caso, lo que hay una analogía. Cuando alguien dice que en cosmología el cosmos evoluciona por selección natural, es una analogía, y sinceramente no entiendo nada de cosmología, no creo que yo nunca llegue a entender absolutamente nada, pero me parecería que para que eso sea verdad, tendría que haber una lucha por la existencia entre los cosmos alternativos, tendría que haber una población de universos que luchan entre sí por recursos escasos, que hay variantes entre ellos y que ganan aquellos en la competencia y se reproducen más aquellos que si no, no es selección natural. Bueno, pero bueno, no sé, bueno, pero aún así, aunque eso fuese posible, es una analogía, no es una explicación biológica de un proceso físico. La relación es distinta. Y por supuesto, eso tampoco quiere decir que los fenómenos biológicos, por ejemplo, los fenómenos de autoorganización en organismos, no le presenten a la física problemas interesantes para resolver. Por ejemplo, uno puede decir hay una termodinámica, digamos, para la termodinámica los seres vivos son interesantes, para ciertos capítulos de la física el funcionamiento del organismo es interesante, el metabolismo puede ser un fenómeno física y químicamente interesante, y la física lo va a querer explicar. Pero otra vez, otra vez en ese caso es la física explicando un fenómeno biológico, y ahí sí aparece mi argumento de decir, bueno, la física puede explicar algunos fenómenos biológicos, pero hay muchos fenómenos biológicos que ni siquiera, por ahora, por lo menos hasta donde yo consigo ver, la física consigue visualizar como fenómenos dignos de explicación. Paréntesis corto, la lectura del libro de Light Itself de Robert Rosen se centra justamente en esa discusión que valdría la pena para profundizar en esa relación. Gracias. Bueno, en primer lugar, mi felicitación, Gustavo, por esta magnífica conferencia, porque es un ejercicio de reflexión realmente muy serio en un problema muy complejo. A mí además me interesa particularmente el tema y por eso te escribiré para pedirte el texto escrito y leerlo con calma, porque pienso hablar de este mismo asunto en el encuentro que tendremos en febrero en Málaga del Círculo de Filosofía y Naturaleza, al cual aprovecho para invitar, por cierto, a todos los asistentes si quieren participar, ¿no? Si no te he entendido mal, la posición que tú quieres defender es la misma con la que yo simpatizo, que sería un fisicalismo compatible con cierto tipo de emergentismo. El problema... Sí, a mí no me gusta mucho la palabra, sí, lo sé. Bueno, utiliza la palabra supervivencia, pero el problema que yo tengo con eso es que me sigue pareciendo que la objeción de Jae Bon Kim es demoledora para esa posición. Yo querría tener una respuesta y por eso te la pido a ti, a ver si tú la tienes o si en tu reflexión hay una vía de salida a esa objeción, ¿no? Básicamente la idea es la siguiente, el problema es el siguiente. O bien, manteniendo el fisicalismo, aceptamos un emergentismo débil o un emergentismo fuerte. Un emergentismo débil mantendría que las propiedades supervinientes son ontológicamente reducibles a las propiedades básicas de nivel físico-químico, pero no epistemológicamente reducibles. Es decir, uno necesitará siempre acudir a explicaciones que utilicen este tipo de propiedades supervinientes, porque una explicación basada en las propiedades básicas sencillamente es ininteligible o es imposible por su complejidad. O bien lo intentamos compatibilizar con un emergentismo fuerte, según el cual estas propiedades no son epistemológicamente reducibles a las propiedades básicas, sino que tampoco son ontológicamente reducibles a las propiedades básicas, con lo cual tienen capacidad causal independiente de esas propiedades básicas. Yo te preguntaría en primer lugar, ¿en qué punto te situarías tú entre estas dos posiciones? En ninguno de los dos. Bueno, entonces déjame, termino entonces con el problema. El problema es, tal y como plantea Jae Bon Kim, y lo recordarás bien, es que si mantienes el fisicalismo y quieres aceptar que hay propiedades causales más allá de las propiedades básicas de nivel elemental,
o bien mantienes una redundancia causal, o bien tienes... Todo el argumento que presenté es una respuesta a Diego King. Pero ¿cuál sería entonces tu respuesta a esa objeción? La conferencia, pero la intento resumir un poco, decíamos. Justamente, y lo que yo creo que hay que evitar lo que creo que hay que evitar es la idea de emergencia, la que confunde acá es la idea de emergencia. Y justamente, y es Jae King, que es el que quiere debilitar la posición del no reducción, la negación del reduccionismo explicativo, el que la introduce en la discusión. Porque justamente nos hace pensar que esos fenómenos que nosotros estamos estudiando son fenómenos distintos que tienen una realidad independiente de la materialidad física. Claro, cuando nosotros aceptamos eso, perdimos. Ahí se perdió la discusión. Digamos, justamente, la idea de sobrevivencia en ese punto es distinta de la idea de emergencia. La idea de sobrevivencia no habla de algo nuevo que se construye por arriba de las propiedades físicas. Las propiedades sobrevinientes son semejanzas que nosotros podemos descubrir entre entidades físicas que no son ellas mismas, como decíamos, que no son, digamos, que son independientes de las propias semejanzas físicas. Yo creo que más que eso no son. Pero tienen poder causal independiente. No, la cuestión es así, justamente, es lo que yo no dije. Yo no dije que tengan poder causal independiente. Yo lo que dije es que, refiriéndonos a esas propiedades sobrevinientes, lo que nosotros podemos descubrir son configuraciones de variables de materialidad, que también es física, que no podríamos descubrir si no nos refiriésemos a esas propiedades sobrevinientes. Yo no quiero salir del dominio físico, pero si nosotros solamente hablamos en términos de predicados físicos, hay configuraciones de variables que son causalmente muy relevantes y causalmente eficaces que no las podríamos ver. Por eso dije, yo soy fuertemente materialista. Termino ya para no... La idea mía es, a ver, ¿cuál es? Yo voy a hacer una cosa. La cuestión es cómo uno puede ser un materialista democristiano y al mismo tiempo aceptar que existe una ciencia como la historia, una ciencia como la sociología, una ciencia como la economía. Digamos, que es una cosa que, por ejemplo, en la discusión anglosajónica no importa. Importa el fisicalismo, la neurofisiología y la psicología, que no es justamente lo que a mí más me interesa. En eso estamos de acuerdo, Gustavo. Pero permíteme, para aclararme yo el asunto, que recurra a un ejemplo que tú has puesto. ¿Qué causa el aumento de la eficacia biológica de ese insecto que tiene un color mimético con el ambiente? ¿Que su color le permite camuflarse bien, o los fenómenos físico-químicos que han producido ese color Lo que produce que aumente la frecuencia de una determinada variante, en realidad es un torbellino, una trama complejísima y que se va repitiendo de fenómenos físicos que incluye los movimientos de cada una de las mariposas de la población, los movimientos de cada uno de los predadores, el registro del color, fenómeno físico de la mariposa en el sistema neurofisiológico del predador, el movimiento del predador, que es un desplazamiento físico, y el pico que impacta, me pongo poético, en el cuerpo inerme de la mariposa y lo destroza. Todo eso es lo que explica el fenómeno selectivo. Ahora, justamente, si yo no tendría la teoría de la selección natural, ni siquiera estaría hablando de ese fenómeno. La palabra Jean Gallon. Muchas gracias por tu ponencia, que fue muy estimulante para mí. Me parece que hay una semejanza entre tu argumento y el que Elliot Sober desarrolló en su libro sobre selección natural. Lo recuerdo. Sober decía, la fitness no es causalmente inerte, pero entra dentro de explicaciones basadas sobre selección natural que son, entra dentro de explicaciones. Es explicativamente eficiente, pero no físicamente
eficiente. Me parece que tratas generalizar esta tesis a todas propiedades biológicas, no solamente las propiedades descritas por la biología de las poblaciones, sino también las propiedades fisiológicas. Mi primera pregunta es, ¿entendí bien o no? Y mi segunda pregunta es muy cerca de lo que Antonio Yigues dijo. El problema es que entendimos por la palabra física. Me recuerdo, no son especialistas de estos debates sobre materialismo, fisicalismo y sobrevivencia, pero me recuerdo una conversación personal que tuve con Jae-Kwon Kim sobre la clausura causal del mundo. Y me dijo, quizás he sido un poco demasiado dogmático. Quizás la clausura causal del mundo podría ser entendida en el sentido que no solamente las propiedades y las leyes de la física fundamental sean incluidas, pero sino también otros dominios de física más complejos y quizás las leyes de la biología. Entonces, fitness podría ser una propiedad física en un cierto sentido. Y añadió, dijo, hay niveles de sobrevivencia. Respecto de Sober, claro que es uno de los autores que he tenido como referencia, pero mi posición no es totalmente igual a la de Sober. ¿Por qué? Porque yo creo que él debilita las explicaciones evolutivas. Él dice, son las explicaciones que recurren a la fitness, al concepto de fitness, son explicaciones, conocimiento explicativo, pero creo que les tiende a sacarle contenido de explicación causal. Y yo lo que quiero es rescatar que son explicaciones realmente causales. Y es para eso que recurro justamente a la idea de Woodward, de la concepción manipulacionista de la causación. Pero no, el punto no está ahí. Yo creo que justamente lo que a mí no me gusta del análisis de Sober, del concepto de fitness, es que él reduce el concepto de fitness a la fitness de la genética de poblaciones, a la fitness como éxito reproductivo. Y yo creo que hay una fitness que es causalmente explicativa, que es la fitness ecológica, que creo que es la que debería importar en el análisis de la teoría de la selección natural, incluso es un concepto más importante que el concepto de fitness como éxito reproductivo, que es sería la mayor eficiencia en la lucha por la existencia o en la lucha por la vida. Digamos. Yo creo que esa fitness ecológica es una fitness causal, es una propiedad causal y justamente sería un buen ejemplo de propiedad sobreviniente a las propiedades físicas. Digamos, sería sobreviniente en un sentido próximo al de Sober, pero sería una propiedad causal. Respecto de lo de Jae-Kwon Kim, bueno, claro, ¿de qué entendemos por física? Yo lo que entiendo por física es muy elemental, o sea, seguramente no es lo que entiende Eugenio. Yo lo que entiendo es una cosa muy elemental. Procesos físicos son los procesos como la evaporación del agua, la erosión de una piedra, y la ciencia que explica eso es la física. Lo que yo quiero decir es que la biología, no tiene que suponer ninguna realidad por arriba de esa realidad que explica la física. Ahora, por supuesto, si Jae-Kwon Kim hubiese escrito eso que te confesó en la intimidad, a lo mejor, claro, hubiesen construido yo mi argumento de otra forma, porque ahí yo lo recibiría a Jae-Kwon Kim como un buen naturalista, como un naturalista o un materialista en el sentido que a mí me interesa defender. Claro, porque a mí también me sorprende, porque si algunas cosas que dice Jae-Kwon Kim, uno las aplica a rajatabla, uno tendría que decir que todo tiene que ser reducido a mecánica cuántica. Claro. Pero bueno,
digamos, la cuestión es así, digamos, otra vez, vuelvo a lo que es el tema, que a la posición que me interesaba defender, que es, se puede defender el carácter explicativo causal de ciencias especiales, aún concediéndole mucho, casi todo, o todo, a una posición fuertemente fisicalista. Ahora, si la propia posición fisicalista se puede ella misma internamente ablandar y ser coherente, bueno, eso va a facilitar aún más la posición que yo estoy queriendo defender. Pero había un tercer elemento en tu pregunta, que no, bueno. ¿Una otra pregunta? Sí. Bueno, yo tengo una duda y aclaro primero que no soy bióloga ni de formación de una ciencia experimental. Y es una pregunta auténtica en el sentido de que de verdad es por ignorancia. Tengo un problema con el uso de los términos de causa y efecto, ¿no? De la causalidad. Y es porque no sé de qué manera se puede atribuir la palabra causa y la palabra efecto en cuestiones que suceden simultáneamente, ¿no? Temporalmente hablando, ¿no? Como en las cuestiones mentales, ¿no? Es evidente que hay una relación y que se necesita ciertos detonadores cerebrales, todo eso, para que se dé algo como lo que se llama superveniencia o lo que es emergentismo, ¿no? Pero ¿cómo se puede usar el término causa y efecto si temporalmente son simultáneos? Tengo un problema con eso, ¿no? Sí, la idea de que causa y efecto tengan que ser sucesivos no... digamos, a mí no me convence, pero aparte, por ejemplo, Max Black la puso en duda, digamos, cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene un cuerpo flotando en un líquido y el empuje, y uno va, por ejemplo, va aumentando la densidad de ese líquido, por ejemplo, poniendo sal, el empuje va aumentando, porque el líquido se va haciendo cada vez más denso, pero no es que en un momento T aumenta la densidad del líquido y en un momento T2 aumenta el empuje. El empuje aumenta simultáneamente con el aumento de la densidad del líquido. Digamos, eso respecto de la temporalidad. Ahora, ¿cómo definir una relación causal? Bueno, creo que James Woodward es un tipo que nos ha dado una solución bastante satisfactoria, o no él, sino, por ejemplo, ya también von Wright o todos aquellos que asumieron la concepción experimentalista de la causación. Dadas dos variables, yo puedo decir que los estados de la variable 2 son efecto de los estados de la variable 1, si yo puedo determinar los estados de la variable 2, manipulando los estados de la variable 1. Bueno, es que ahí va mi duda también, ¿no? Creo que en una ciencia experimental y dentro de un laboratorio eso es muy factible porque hay una mano ajena que está provocando esos cambios, ¿no? Pero en lo que serían los campos naturales, o sea, en la vida común no hay. En la vida común nos manipulamos, ¿no? Permanentemente. Eso de que nosotros no somos manipulables, no sé quién lo inventó. Si nosotros no fuésemos manipulables y descriptibles, la vida social sería absolutamente imposible. No, claro, pero me refiero a que no es... Yo pagándole a una persona le puedo hacer lo que quiero. Digamos, eso. ¿Ustedes se acuerdan de la película, de aquella película argentina, ¿cómo se llamaba? Aquella de tipo que es un ladrón, Siete Reinas, que en un momento el tipo hace un chiste muy fuerte, no faltan homosexuales, lo que faltan son capitalistas. ¿Se acuerdan de ese chiste? Bueno, el chiste quiere decir que si yo tengo cómo pagarle a una persona, le puedo hacer absolutamente lo que quiero. Yo, digamos, nos manipulamos permanentemente en nuestra vida social, y la vida social sería imposible sin manipulación. Por eso pretendemos tener conocimiento causal de la acción humana. No, claro que hay una interacción, ¿no? Pero no es a nivel químico, sí, esa interacción es manipulativa, es predictiva y manipulativa. Bueno, yo tengo mis dudas. Claro, uno se cree libre, pero bueno. Sí. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres una frase, decir yo algo? ¿Un comentario final ya para cerrar? Pero no sé si pudiéramos sacar entre las conclusiones lo siguiente, que la definición de propiedades sobrevinientes depende de la ontología física que aceptemos. Sí, supongo que sí, digamos, cuando uno habla de propiedades, si uno la define la sobrevivencia como semejanza sin semejanza física, está teniendo alguna idea más o menos clara de una ontología de referencia, sí. O sea, no hay propiedades sobrevinientes
y, en cuál es la ontología física. sí, no, y aparte, ahora me acuerdo del tercer elemento de la pregunta de Jean. Y hay otra cosa, es importante, yo creo que es importante decir que hay niveles de sobreviniencia. Eso se puede incluso definir esa noción de niveles de sobreviniencia con, digamos, relativa facilidad. Yo por lo menos lo intenté hacer, y la idea es que cuanto justamente más altamente sobrevinientes son las propiedades con las cuales estamos trabajando, más difícil puede ser intentar progresar en un proyecto de investigación de corte reduccionista, y más dudosos son los lucros que podríamos llegar a obtener cognitivamente intentando trabajar por una vía reduccionista. Eso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Creo,